Bien, bueno, pues ya salió por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Pues bien, bueno, voy a proceder a compartirles mi pantalla. Bien, bueno, pues ahí está ya la pantalla siendo compartida. Y bueno, aquí está el programa temático de la asignatura, equipos de control numérico. Estamos trabajando con la unidad número 3, equipos de control numérico, y estamos trabajando con esta evaluación de desempeño, con este resultado de aprendizaje, que es programar diferentes operaciones en una máquina de control numérico. Entonces, para eso, pues hemos estado trabajando con este software, ¿verdad? Que se llama WinUnisoft, y veíamos en la semana pasada que íbamos a estar preparando una pieza para trabajar esta práctica, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta práctica? Veíamos que es una pieza prismática, ¿sí? Primeramente Dios, también haremos una pieza rotacional, pero en este caso estamos trabajando con una pieza prismática, ¿sale? Y en esta parte, aquí en esta figura, sí, les explicaba la semana pasada, que es lo que se conoce como el cero pieza, ¿no? Es decir, ese lugar en esta parte estamos en cero en X, estamos en cero en y estamos ahorita, técnicamente estaríamos en cero en Z, pero les decía yo desde la clase pasada que para efectos de que la herramienta no choque con la pieza, actualmente la tenemos 10 milímetros por encima, y les decía que eso es fácil de ver si cambiamos en la figura del lado derecho, cambiamos el plano, en vez de que sea el plano XY, que sea el plano XZ, por ejemplo, y que nos deje de enseñar una vista que se llama vista real, y que ya nomás nos muestre la vista en isométrico, o la vista en costado, mejor dicho, y ahí se puede ver claramente que la herramienta se encuentra arriba. ¿Sale? Entonces, actualmente la herramienta se encuentra 10 milímetros por encima, 10 milímetros por encima o al ras de la pieza de trabajo, y se encuentra en 0 en X y se encuentra en 0 en Y. ¿Sí? Aquí lo podemos ver también en el código en la parte de abajo, donde se dice X0 y Y0. ¿Sale? Entonces, actualmente está por ahí la herramienta, y bueno, entonces, bueno, el día de hoy trabajaremos ya con las primeras codificaciones para hacer el trabajo de nuestra fresa. ¿Sale? Bien, bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, actualmente nuestra fresa, sí, nuestra fresa se encuentra aquí. Le voy a cambiar la vista. Nuestra fresa se encuentra ahí en la mera esquina, en X0 y Y0, y eso pues es perfecto, ¿verdad? Concuerda totalmente con mi cero pieza. Entonces, no hay ningún problema, estamos posicionados. Bueno, entonces ahora lo que faltaría sería ver, por ejemplo, qué tan ancha es nuestra trayectoria. Es decir, cuánto mides de ancho, cuánto mide de trayectoria esta, esta anchura, sí, es decir, de cuánto sería, ¿no? Este dato es muy importante porque en base a eso tendríamos que escoger nuestra herramienta, ¿sí? Entonces tendríamos que definir de cuánto es de ancho esta trayectoria, ¿sale? Vamos a suponer que lo vamos a hacer de ancho, del ancho de una herramienta, ¿sí? De una herramienta conocida, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en nuestro caso, aquí en el software, si buscamos la pestaña que está aquí arriba, que se llama gestor, y vamos a un bloque que se llama herramientas, ¿sí? Que ya les había mostrado con anterioridad, podemos notar aquí donde dice T1.1, la herramienta 1.1, que el diámetro mide 10 milímetros, ¿sí? Entonces, usaremos una herramienta que conocemos de 10 milímetros para poder hacer la trayectoria deseada en la pieza, ¿sale? Entonces, aquí en esta parte, en este icono que dice editor, sí, aquí en esta parte, vamos a darle un clic, y ese editor nos enviará a un código
que les digo que ya por default viene cargado en el software y nos dice que si usamos la herramienta T1.1, ¿sí? Entonces, como ya les había comentado, sí, fíjense cómo aquí en la línea 30 nos está diciendo que si usamos la T1.1 o cualquier otra que quieras, ¿verdad? En este caso, pues ya por default nos da la herramienta 1.1. Entonces, eso está perfecto, ¿verdad? ¿Por qué está perfecto? Porque como ya les había comentado con anterioridad, la herramienta 1.1 es de diámetro 10, entonces son 10 milímetros. Quiere decir que asumiremos, pues, que en esta práctica que vamos a hacer, esta distancia sería de 10 milímetros. ¿Sale? Entonces, esta medida, la medida de lo ancho de la trayectoria, sería de 10 milímetros. Entonces, si lo ancho de esa trayectoria es de 10 milímetros, entonces quiere decir que lo haremos de una sola pasada. ¿Sí me explico? Es decir, no habría necesidad de hacer que nuestra herramienta pase una vez y luego que pase una segunda vez. A lo mejor, para que quede un poco más claro, les haré la siguiente representación aquí en la pieza. Hagan de cuenta que nosotros no tuviéramos una herramienta de 10 milímetros, que no la tuviéramos. Entonces, tendríamos que hacer, vamos a suponer que tendríamos una herramienta de, no sé, de 7, 8 milímetros. Entonces, tendríamos que hacer una primer pasada, ¿sí me explico? Es decir, tendríamos que hacer que esta herramienta pasara por toda la trayectoria una primera vez, ¿sale? Y luego volverla a reposicionar, ¿sale? Para que hiciera una segunda pasada. Vamos a poner más o menos como por ahí. ¿Así explico? Es decir, la herramienta tendría que hacer una segunda pasada, pero ahí creo que exageré. A una segunda pasada más o menos ahí. ¿Sí me explico? Es decir, habría una primera pasada para hacer una trayectoria y luego una segunda pasada para hacer el resto de la trayectoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor la herramienta es un poco más delgada. ¿Sí explico? Es un poco más delgada que lo ancho de la trayectoria. Entonces, por esa razón, se tendría que hacer dos pasadas. Pero para no complicárnosla y como estamos aprendiendo, entonces lo haremos de una sola pasada. Es decir, nuestra herramienta tendrá el ancho de 10 milímetros sin problemas para hacerlo de una sola pasada. ¿Sale? Muy bien, excelente, sale y vale. Entonces voy a borrar estos círculos aquí. Ahí está ya. Bien, bueno, entonces vamos a empezar a aprender códigos para movimientos, ¿sale? Entonces, para eso, ahí en la plataforma, déjenme ver, mm, ok, aquí en la plataforma voy a habilitar un documento. Ese documento se llama, vamos a ver, códigos G, así se llama, códigos G y más para el control numérico. ¿Saben? Lo voy a editar y le voy a poner publicar. ¿Sale? Entonces, ahí ya en sus computadoras, dispositivos o donde estén viendo la clase, pueden ver este documento haciendo obviamente la pantalla de Meet más pequeñita y viendo este documento que se llama Códigos G. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estos son los códigos G más comunes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primero, ¿no? Sí, que se llama código G00, posicionamiento con movimiento rápido, ¿sí? Generalmente ocupa coordenadas X, Y o Z, y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Entonces, primero, pues antes que nada,
déjenme, hago una pequeña modificación en el internet porque lo noto un poco lento. Denme un segundito. Bien, veamos a ver si ahí mejora un poco. Vamos a ver. Ok. A ver, entonces, tenemos este comando G00 que es posicionamiento con movimiento rápido. Entonces, vamos a usar ese comando, chicos, para posicionar nuestra herramienta. Sí, entonces hagan de cuenta que estamos aquí y nos vamos a mover. Estamos aquí, vamos a ver. ¿Sale? Estamos ahí y nos vamos a mover para acá. ¿Sale? Ahí más o menos. Es decir, vamos a mover nuestra herramienta para que no esté encima de la pieza y que la podamos mover de manera que entre como por un lado de la pieza, ¿no? Es decir, vamos a hacer que la herramienta se mueva en esta posición, hacia este lado. O sea, que esté como por aquí más o menos, ¿sale? Es decir, que tenga este movimiento. Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a nuestro código en en nuestro software, aquí en Windows. Le vamos a decir aquí en el editor, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña modificación, ¿sí ya? Sí, voy a hacerle un enter aquí a mi última línea de código, aquí donde está el N060, y la voy a cambiar y le voy a poner N600, ¿sí? Y tú te preguntarás, oye, ¿por qué haces eso? Bueno, lo que pasa es que el M30, chicos, el M30 es un código misceláneo, así se le conoce, código misceláneo. Bueno, todos los códigos que tengan M, sí, se le llaman códigos misceláneos. Por ejemplo, aquí vemos un M06, sí, y aquí vemos un M30. Entonces, estos dos códigos, el M06 y el M30, son códigos misceláneos, así se les conoce, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el M06, vamos a darle una buscada así muy rapidota. M06 es un código que se usa para el cambio de herramienta, ¿sí? Para hacer un cambio de herramienta. Entonces, como aquí en el código le habíamos puesto que usáramos la T1.1, entonces con la M06 es el comando de hazlo, ¿sí me explico? Es como cuando, cuando fuiste o si te tocó la suerte o si no, de ser un sargento en la escolta, en la primaria o en la secundaria, o si lo escuchaste, por ejemplo, si lo escuchabas porque estabas ahí en los honores a la bandera, ¿qué decía el sargento cuando iban a dar un avance en la escolta? Decía, paso redoblado, y luego, ya. Entonces, el paso redoblado es el T1.1. O sea, le estás diciendo a la máquina, oye, vamos a usar la herramienta T1.1. Y luego le dices, ya. O sea, con la M06, ¿sí explico? Eso es así más o menos para que quede claro la analogía que estoy tratando
de hacer. Eso es como si este fuera el paso redoblado y luego el ya. Así es el M06. O sea, si tú nada más le das T1.1 y no le das M06 a la máquina, pues la máquina no hace el cambio de herramienta. O sea, la máquina es nada más así como que, pues chido, pero no lo hace. ¿Sí me explico? Eso es el M06, es para el cambio de herramienta. Ok, y el M30 es el end, es el fin en cualquier programa. No sé si se acuerdan por ahí en lógica de programación, cuando hacías el end al final de los programas, o por ejemplo en C++, que se usa una llave para cerrar el código. Bueno, pues es esta, ¿no? El M30 sería eso, ¿no? Sale. Bueno, entonces vean cómo venimos numerando de 10 en 10 cada línea, ¿vale? Y aquí aparece un comando G0, sí, dice G0, G90, X0, Y0 y Z10. Entonces, yo ya les había dicho que actualmente mi programa ha hecho que mi herramienta se encuentre en X0, en Y0 y en Z10, ¿sí? ¿Cómo sé que está en X0, en Y0 y en Z10? Por la posición por la posición de la herramienta. Déjenme regreso un poquito de todo esto aquí para que no me alarme. Sí, entonces les digo, ¿cómo sé que mi herramienta se encuentra actualmente en X0, en Y0 y en Z10? Por la posición de la herramienta visual, ¿verdad? Vean cómo está aquí arribita en la mera esquina, en X0, Y0 y en Z10. ¿Por qué ahí es X0, Y0 y Z0? Por el cero pieza, ¿se acuerdan? Les había comentado que el cero pieza debería estar aquí en la mera esquina. Podría estar en cualquier otro lado, pero en esta pieza me está indicando que esté aquí en esta posición. ¿Sale? Bien, entonces. Bueno, entonces proseguimos. Proseguimos. Bien, entonces continuaríamos con la línea N060, N060, ¿sale? Y bueno, haremos un comando de movimiento, ¿sí? Un comando de movimiento. Miren, aquí en esta parte se encuentra G0, ¿sí? Si lo ven aquí, G0. Aquí en este código, en Unisoft, es lo mismo y bueno, en muchas máquinas es igual. Hacer G0 o G00, si explico, es exactamente lo mismo. Es decir, hay máquinas que te aceptan cualquiera de las dos codificaciones. Solamente ponerle G0 o ponerle G00, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer un posicionamiento con movimiento rápido, ¿sí? Entonces vamos a trabajar todos juntos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Entonces, pónganse listos, ¿eh? Porque les voy a preguntar. Va. Entonces, aquí aquí exactamente a esta altura, tenemos nuestro Y0, ¿sale? Es decir, actualmente está la herramienta en Y0. Y también desde el punto de vista de X, es decir, aquí en esta posición, ¿sí? También nuestra X es igual a 0, ¿sí? Entonces, Y0 y X0. Entonces, la herramienta se encuentra arriba, se encuentra en Z10 milímetros, pero ahorita no me importa tanto que se tenga Z10. Ahorita lo que me importa es posicionar la herramienta en X y en Y. Y entonces me voy a mover, sí, ojo, me voy a mover con un movimiento rápido. Y puedo hacerlo de dos maneras, o hasta de tres maneras puedo hacerlo, ¿sale? Una es que primero me mueva para acá, ¿sí me explico? Es decir, se coloque la herramienta en esta posición, ¿sale? Y luego bajarla hacia este lado, que quede la herramienta como por aquí. ¿Sí? Esa sería una posición. La otra, más bien dicho, eso sería el movimiento. La otra es moverlo hacia este lado, ¿sale? Hacia abajo primero, digámoslo así, y luego moverlo para acá, para que la herramienta quede como por aquí, más o menos. ¿Sale? Esas son dos maneras. La otra es hacerlo mediante un mecanismo que los expertos llaman interpolación lineal. Es decir,
que se mueva directamente al mismo tiempo en los dos ejes, es decir, que se mueva tanto en X como en Y al mismo tiempo y posicionarla más o menos ahí, ¿vale? Yo, en mi experiencia, les puedo mencionar que es mucho más común moverlo así, con interpolación lineal. Es decir, que no lo muevas primero en un eje y luego y luego en otro eje, sino que lo muevas de una vez en los dos ejes al mismo tiempo. Eso se llama, les digo, interpolación lineal. Entonces, bueno, si nos moviéramos con interpolación lineal, también hay algo que les quiero comentar. Si vamos a poner que aquí tengo mi herramienta, sí, no sé, ahí la posicioné por X razón. Y las coordenadas en una herramienta, chicos, siempre vienen orientadas al centro de la herramienta. ¿Sí me explico? Es decir, con respecto a X, sí, ¿cuánto sería la coordenada en la que se encuentra actualmente la herramienta? Sí, con relación al punto medio de esa herramienta. Sí, eso sería la coordenada en X, ¿sí explico? Y la coordenada en Y sería igual. ¿Cuál sería la distancia que tiene mi herramienta en esta posición? ¿Sale? Con respecto al centro de la pieza. ¿Cuál sería mi coordenada en Y? ¿Sale? Bien, bueno, entonces voy a moverme, o vamos a mover la herramienta, y les digo, vamos a moverla a esta posición, aquí. La vamos a mover un poquito alejada, sí, un poquito alejada de la pieza hacia abajo y un poquito hacia la derecha para que ahí la bajemos, la profundidad que la vayamos a bajar y luego ya entremos por un lado a la pieza. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿qué posición le darían a X y qué posición le darían a Y si ahorita les dijera, chicos, necesito que me ayuden a programar? ¿Sale? ¿Qué posición le darían a X y qué posición le darían a Y? X y Y. Para posicionar a mi herramienta aquí, en esta posición. ¿Cuánto sería mi coordenada en X y cuánto sería mi coordenada en Y? X10. X10, dice nuestro distinguido compañero. ¿En qué te basas, amigo? Pues bueno, si lo ponemos trabajando en coordenadas absolutas, tomaríamos que el cero, ¿cómo dijo que se llama este? Cero Cero herramienta, pieza. cero pieza, Ajá. vendría siendo el cero. Entonces, en base a las medidas de la herramienta que se va a usar, si desplazamos hasta 10, quedaría en el punto exacto de donde se quiere empezar a hacer el corte. Exacto. Y tomaste en cuenta, para reafirmar tu dato, tomaste en cuenta este que estoy seleccionando aquí ahorita en la pantalla, ¿cierto? Este número que está ahí. ¿Sí es Sí, así? Exacto. Exacto, amigo. Muy bien. Excelente. Excelente. Es correcto. Este dato que está aquí, este que está aquí como 10, es el que me dio la coordenada como X, o más bien dicho, el que el compañero me está diciendo que para que mi fresa esté ahí, en esa posición que yo la quiero, la coordenada en X es 10. Muy bien, excelente, excelente. ¿Quién eres tú, compadre? Isaac, Exacto, Isaac Isaac. Romero. Muy bien, Isaac. Excelente. Muy bien. Ok, ¿y la coordenada en Y? ¿En qué lugar? Sería -10. Bueno, ahí sí, sí, también sería 10, pero sería negativo, sería -10. Oye, muy bien, excelente, excelente. Muy bien, Isaac. Exacto. Así es, la coordenada sería -10. Sí, ahí en esa parte no hay así como un número que tú digas, ay, -10 es exacto. No, en realidad me imagino que así fue, Isaac, corrígeme si no. Pero este -10 que Isaac nos pone nos da margen a que haya un espacio de 5 milímetros, ¿sí? De 5 milímetros entre la orilla de la pieza y la orilla de la herramienta. ¿Por qué? Porque acuérdense que la herramienta mide 10 milímetros, pero con respecto al centro de la herramienta, el radio sería de 5. Entonces, si la movemos a X, perdón, a Y-10, entonces estaríamos considerando que quedan 5 milímetros como libre, ¿sí? Como pues sí, como
como una medida de seguridad para que la herramienta no choque con la pieza. Muy bien, Isaac, excelente. Entonces aquí en el código, aquí en nuestro WinUnisoft, aquí en la línea número 60, le vamos a poner directito, ahí en la línea 60, x10.0, ¿vale? Y y menos 10.0. Y tú te podrás preguntar, oye Oscar, pero no dijiste que se usa un comando G0 para posicionamiento. Bueno, también aquí es un buen momento para explicarles. Miren, hay unos comandos que se llaman comandos modales. Comandos modales. ¿Vale? Esos comandos modales vienen obviamente de la raíz de la palabra modo. ¿Sí? Así, modo. Entonces, este concepto de modo se usa mucho en máquinas. Por ejemplo, así en máquinas sencillas, ¿no? Por ejemplo, en los celulares. Sí, modo avión. ¿Sí? El modo avión en los celulares, pues te da una serie de condiciones, por ejemplo, un menor gasto de energía, no tienes acceso a señales de internet ni nada de esos rollos porque supuestamente interfieren con los instrumentos de navegación en el avión. Por eso la chance que te dan para que sigas usando el celular es que lo pongas en modo avión. ¿Sale? Ok. En las calculadoras, cuando estás trabajando radianes, entonces hay una tecla que ahí en las calculadoras le tienes que buscar para buscar el modo o el mode rad, ¿verdad? Que significa radianes. Y ya cuando trabajar en radianes, pues le tienes que cambiar otra vez el modo al trabajo de tu calculadora para cambiarlo a dig, que significa degrees, ¿no? Y ya seguir trabajando con los grados cuando estás trabajando en trigonometría. Bueno, pues aquí en control numérico es algo muy parecido. Hay teclas, o más que teclas, hay comandos que son comandos modales. Es decir, que una vez que los pones en el código, ya no tienes que ponerlos en cada línea hasta que llegue otro comando y lo rompa. Es decir, hasta que llegue otro comando y diga, ya no eres tú, ahora soy yo. Entonces, eso sucede con el comando G0 o G00, es exactamente igual. Este comando, chicos, es un comando modal, es decir, cuando pones ese comando, por ejemplo, aquí en nuestro código, que aparece en la línea 50 como G0, a partir de ahí todo lo que aparezca hacia abajo, ya no tienes que ponerle G0, porque se entiende que a partir de la línea 50 apareció el G0 y de ahí todo lo que exista hacia abajo será modal. Entonces, por eso en la línea número 60 ya no le pongo G0, porque ya lo toma desde la línea anterior hasta que ocurra otro comando distinto, que también lo rompería, que sería G1, G2, G3 y todos los demás comandos que rompen la modalidad de G0. ¿Vale? Entonces vamos a ver, por eso aquí en esta parte, en la línea número 60, ya no le puse G0. Vamos a ver qué hacen, le damos guardar, le damos salir, ahí está, y le damos marcha, ¿sale? Y ahí se puede ver, chicos, a lo mejor en la figura de la izquierda no es tan evidente, pero en la figura de la derecha sí. ¿Se fijan? Ahí se ve claramente que llega la herramienta hasta la mera esquina de la pieza y luego hay un movimiento en diagonal hacia abajo y hacia la derecha. Es decir, mi herramienta ya se movió hacia esa posición. Perfecto, excelente. Ahora, ahora la vamos a bajar. La vamos a bajar tanto como querramos entrar en la pieza, es decir, tanto como querramos que sea la profundidad de de este, de este carril. Es decir, cuánto quieres que la herramienta entre aquí a la pieza, ¿sale? Bien, bueno, entonces regresamos aquí al editor, ¿sí? Y en la línea número 70, vamos a darle un enter otra vez aquí, le vamos a dar N070, vamos a romper la modalidad del comando G0 con un comando G01
o G1, es exactamente igual. Es decir, no importa si le pones G0, G01 o G1, es exactamente igual. Te digo, hay máquinas que te lo pueden leer sin mayor problema. Y entonces tú te podrás preguntar, oye Oscar, ya cambiaste de comando, ya no tienes el G0, ahora tienes el G01. ¿Qué hace? ¿Qué hace el G01? Bueno, pues te vas a los comandos que te habilité por ahí en Windows, no es cierto, en Classroom, y ahí está el G01. ¿Y para qué es el G01? Bueno, pues es un movimiento de interpolación lineal, pero la diferencia que tiene el G01 con respecto al G00 es que ya es con velocidad controlada. Es decir, ahí ya puedes y debes incluso mencionar cuál es la velocidad con la que vas a trabajar. ¿Sale? Por eso, bueno, digámoslo así, en términos generales, ya el G01 se diferencia del G00 porque el G00 es a máxima velocidad. Es decir, la herramienta se va a mover a máxima velocidad. Y con el G01 no, con el G01 se va a mover a velocidad controlada. ¿Sale? Entonces vamos a ver, vamos a ponerle aquí G01 en la línea número 70, perdón. Y le vamos a poner Z, y le vamos a poner, chicos, un valor negativo. ¿Por qué un valor negativo? Bueno, porque 0 sería exactamente al ras de la pieza, ¿sale? Sería exactamente al ras de la pieza. Entonces hagan de cuenta que si quiero entrar cierta profundidad, le tengo que decir un número negativo de cuánto quiero penetrar en la pieza. Entonces le vamos a poner Z menos 4.0. Entonces eso implica que vamos a entrar 4 milímetros de profundidad en la pieza, ¿sí? Porque 0 es el ras, entonces hacia abajo sería 4 menos 4 milímetros, entonces vamos a entrar menos 4 milímetros, ¿sale? Muy bien. Y bueno, ya les dije, como ya les comenté, que vamos a empezar con G01, es un movimiento a velocidad controlada, entonces hay que darle una F. F, chicos, viene de feed, que es alimentación, es decir, avance. ¿Cuánto vamos a hacer que la herramienta avance? Este avance es un avance lineal. ¿Por qué lineal? Porque estamos trabajando con un G01. Entonces, el G01, como lo vimos en la lista de comandos, el G01 es para un movimiento lineal. Entonces, haz de cuenta que lo que le estamos diciendo es muévete linealmente en Z, muévete 4 milímetros hacia abajo y muévete a cierta velocidad. Le vamos a poner 0. No sé, 0.5. ¿Sí? ¿A qué se refiere con este? Bueno, como estamos trabajando, es más, es muy poquito, vamos a ponerle unos 5, F5.0. Como estamos trabajando en milímetros, entonces le estoy diciendo que muévete a 5 milímetros por minuto, ¿sí? Muévete a 5 milímetros por minuto. Entonces quiere decir que se va a tardar más o menos, poquito menos de un minuto para alcanzar esta posición, la de los 4 milímetros. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que se mueva a 5 milímetros por minuto, entonces se va a tardar poquito menos de un minuto en bajar hacia esta posición. Vamos a darle un poquito más de velocidad, porque está un poco lento. Sale F15, a 15 milímetros por minuto. ¿Sale? Y le vamos a decir, sí, le vamos a decir que gire la fresa, que gire la fresa a unas 1000 revoluciones por minuto. Entonces, esta letra, la F, es para el avance, es decir, qué tanto va a avanzar linealmente. Y esta es la S, de speed, para decirle a cuántas revoluciones por minuto quiero que gire la fresa. Ok, entonces le damos un enter, sale, y checamos, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle guardar, vamos a darle salir, y vamos a darle marcha, ¿sale? Y tú dirás, oye Oscar, pues no se ve nada, está exactamente igual que como lo dejamos en el comando anterior.
Bien, ¿quién me puede decir, chicos, por qué no se ve ningún cambio? ¿Por qué no hay ningún cambio? Porque la perspectiva en la que está viendo la herramienta y aparte porque ahorita nomás fue un movimiento en el aire, no se está cortando nada. Es correcto, es correcto, es correcto. Principalmente por la perspectiva, estoy de acuerdo totalmente contigo. Entonces, vamos a cambiar la perspectiva. Vamos a cambiar la perspectiva en la figura del lado derecho, en esta que está por aquí, lado derecho. Y le voy a poner que me ponga el plano XZ, ¿vale? Y ahí ya tenemos una mejor perspectiva. Aquí está, la herramienta se movió en un movimiento rápido, se posicionó y bajó. Entonces, vean ustedes cómo esta línea que está aquí continua, ¿sí? Ya me dice que la herramienta ya bajó 4 milímetros en un movimiento lineal. ¿Sí? Este movimiento se diferencia de la línea punteada porque las líneas punteadas son movimientos a máxima velocidad, son posicionamientos rápidos y la línea recta me indica posicionamientos a velocidad controlada, ¿sí? ¿Ok? Perfecto, perfecto. Entonces ya estoy 4 milímetros por debajo del ras de la pieza y estoy a un lado. Lo podemos ver fácilmente con la figura de la izquierda. Estoy a un ladito y estoy ya abajo, ¿sale? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hacer un primer código, vamos a hacer una primera entrada, ¿sí? Porque actualmente mi pieza, o más bien dicho, mi herramienta ya se encuentra ahí abajo y ya se encuentra lista para ingresar. Entonces, vamos a darle un comando preparativo aquí en el editor. Y le vamos a decir en la línea número N080, 080, le vamos a decir M03, sí, otra vez, otro comando misceláneo, M03. ¿Para qué sirve? Bueno, se acuerdan de la analogía que les hice con la herramienta de eso de cambio de herramienta? Ya, ¿verdad? Así como si fuera una escolta. Bueno, pues lo mismo sucede con el giro de la fresa. Si a la fresa le dices, oye, vas a girar a 1000 revoluciones por minuto, si no le dices ya, entonces no empieza a girar. ¿Sale? Empieza a girar hasta que aparece este comando M03. El M03 es un comando para giro en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Aquí está, avance o retroceso. Activa el lucillo en la dirección de la base. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, M03, fresadora. Bien, entonces el lucillo, esto que habla aquí, esto del lucillo, no es otra cosa más que el mecanismo que hace girar a la fresa, así es como lo que en los taladros es la cabeza del taladro, ¿no? Que hace girar, ¿no? Entonces dice, la velocidad del lucillo se controla con el código de dirección S, ¿vale? Por ejemplo, S5000, y ordena una velocidad del lucillo de 5000 revoluciones por minuto, ¿sale? Entonces, así por eso en esta parte le ponemos M03, ¿sale? Perfecto, entonces por esa razón, aquí en la línea número N080 le ponemos M03 para que empiece a girar la fresa y no vaya a entrar a nuestra pieza de trabajo sin girar, porque si entra sin girar, pues ya se rompió la herramienta, porque debe de entrar girando. Perfecto, entonces M03 y luego le ponemos N90. Vamos a seguir con la N90, ¿sale? Bien, bueno, vamos a ver. Aquí está nuestra pieza y con este comando terminamos la clase del día de hoy. Está aquí está nuestra fresa. En este momento está aquí, ¿sale? Y la voy a hacer que ingrese hasta acá, ¿sale? Voy a hacer que ingrese hasta esta parte. ¿Sí? Hasta ahí quiero que llegue en este primer recorrido. ¿Sale? ¿Con qué X y con qué Y tendría que poner el comando respectivo? ¿Cuál sería la coordenada final en X y cuál sería la coordenada final en Y?
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Hay alguien por ahí? Sería X59. ¿X59? Sí. Ok. ¿Y Y? Y, Y no se le movería, se quedaría igual. Ok, Y no se movería, Y se Ah, quedaría no, perdón, igual. me equivoqué. No, es al revés. Y59 y X es el que no se mueve. Ok, muy bien. Entonces X no se mueve, ¿cierto? Sí. Perfecto. X no se mueve. Excelente. Excelente. X no se mueve. Muy bien. Entonces, si X no se mueve, entonces no tiene caso que pongamos una coordenada en X. Perfecto. Excelente. ¿Y Y me dijiste que sería cuánto? 59. Ok, bien. Bueno, está muy bien, creo que entiendo lo que me estás diciendo aquí con 59. Entiendo que tomaste en cuenta esta medida, 54, más aparte, me imagino yo por el número de 59, tomaste en cuenta el radio, por eso lo pones en 59. ¿Sí es así? Eh, bueno, más sí, pero estoy tomando en cuenta también la posición en la que está ahorita la herramienta. Ah, ok, ok. Bueno, fíjate que eso que comentas es muy interesante y eso prácticamente con eso termino mi clase del día de hoy. Eso que comentas es muy cierto, siempre y cuando estuviéramos usando un comando G, ¿sí? Que se llama G91, que es para coordenadas relativas o coordenadas incrementales también. Ese comando G91, coordenadas incrementales, me considera en dónde está la pieza ahorita, en dónde está la herramienta y desde ahí cuánto me voy a mover. Entonces si estuviésemos trabajando con coordenadas incrementales, está bien. Sí sería Y59. ¿Por qué? Porque serían los 5 que están con respecto al 0, más los 54 de aquí serían 59. Pero estamos programando en coordenadas absolutas, es decir, siempre el 0 estaría en este lugar, en el 0 pieza. Entonces, con respecto a este 0 pieza, ¿en dónde está mi herramienta en el camino final? No sé si me explico. Aquí en este caso, mi Y sería 54, así literalmente, porque no tomas en cuenta en dónde está la herramienta ahorita, sino toma en cuenta en dónde está el 0 pieza. Y sobre eso, pues, hace las coordenadas de posicionamiento. Entonces, en este caso sería Y54, nada más, aquí en esta parte. Sí, Y54. Sí, ya no se pone ni G01 ni X porque el G01 lo traemos desde acá, ¿sale? Aunque hayamos puesto un comando misceláneo, el comando misceláneo no rompe el comando G01. Y es Y54 sin X porque X no tiene movimiento. Es decir, con respecto a X, esta fresa no se mueve. Solamente se mueve con respecto a Y. A ver, vamos a ver. Entonces le damos guardar, le damos salir, ¿sale? Y le damos marcha. ¿Sale? Voy a cambiar esta, esta perspectiva para verlo así. ¿Sale? Y ahí se puede ver, chicos, claramente, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, el movimiento de la fresa. ¿Sí? Ahí está el movimiento recto y el movimiento hasta aquí. ¿Sale? Muy bien, bueno, tendremos que hacer una pequeña adecuación en el código porque nos marca una colisión. Vean, acá del lado izquierdo vemos una colisión, dice hay una colisión, entonces lo checaremos el día de mañana para, para que todos puedan ponerse al corriente. Subiré la clase lo más pronto posible para que por favor la gran mayoría puedan ir siguiendo en tiempo real esta práctica porque se las voy a pedir. Es una de las primeras prácticas que pido en esta unidad número 3, ¿sale? Bueno, entonces, pues pónganme su asistencia, por favor, ahí en el chat. Los que ya lo hicieron bien, los que no, pues pónganla, por favor. Y déjenme abro mi lista y los empiezo a nombrar ya para que puedan salir. Ya mañana espero tener ya sus calificaciones del examen de la unidad número 2, porque ese ya cerró, ¿verdad? Entonces vamos a ver.
está? Calificaciones, lista. Aquí está, lista. Bueno, hoy estamos a 18 de octubre. Sale, bueno, pues ahí va, conforme fueron anotándose en el chat. Sale, empezaré por Cintia Aguilar Vega. Presente. Profe, Sale, Cintia. compañera Yuri que se le fue el internet a media clase, profe. Judith Perla, Judith Méndez. Sí. Ok, gracias. Aquí lo anoto. Gracias, Cintia. Profe. Bien, continuamos con Isaac Joel Romero. Sale, profe. Sale, gracias. Gracias por tus participaciones. Gracias, Isaac. Ok, continuamos con Gracia Gaitán. Jonathan Gerardo. Presente, profe. Sale, Jonathan. Hasta luego. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos. Continuamos con Patricia Montserrat Collazo. Presente. Sale, hasta luego, Patricia. Nos vemos. Continuamos con, bueno, Hasta aquí luego. estaba Perla Judith Méndez. Ya, sí se ha alcanzado a anotar. Yo creo nada más ahorita por ese rollo de que se le fue el internet. Ok. Continuamos con Aldrich Arturo Escobedo. Nos vemos, profe. Hasta luego, Aldrich. Nos vemos. Seguimos con Braulio Isaac Ramírez. Presente, profe. Sale, Braulio. Hasta luego. Seguimos con Gloria Saraí Sánchez del Real. Presente. Sale, Gloria. Hasta luego. Hasta luego, profe. Continuamos con Eduardo Giovanni Márquez. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos, Eduardo. Seguimos con Juan Carlos Amador. Presente. Sale, Juan Carlos. Nos vemos. Adiós. Adiós. José Román Sarabia. Nos vemos, profe. Hasta luego. Valery Macías Talamantes. Presente. Muy bien, Valery. Hasta luego. Kimberly Stephanie Rodríguez. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos, Kimberly. Oscar Josué de Lara. Presente. Sale, Oscar. Hasta luego. Luis Manuel Martínez Solís. Presente. Sale, Luis Manuel. Hasta luego. Paula Pérez Presente. Varela. Adiós, Paula. Hasta luego. José Araiza Ortiz. Sale, profe. Gracias. Hasta luego. Elizabeth Monserrat Iracheta. Presente, profe. Elizabeth. María Fernanda Rebeles. Presente. Sale, Fernanda. Cristian Martínez Murillo. Presente, profe. Sale, Cristian. Profe. Pues serían todos el día de hoy. ¿Qué onda? Disculpe. Si no, es que no entregué un trabajo en la unidad pasada, en unidad 2. Ok. Entonces, ¿podría hacerlo nuevamente y tomárseme de referencia como para la unidad 2 como recuperación o tengo que hacer un nuevo proyecto? Ah, caramba. ¿Qué fue lo que no entregaste, amigo? Fue la pieza que exponía en clase
y la pieza y la que teníamos que hacer nosotros mismos. La hoja de proceso. Ajá, así es. No, pues, déjame checo. A ver qué es irregular 60. Aquí la tengo en la mano. Ajá. Vamos a ver. No, pues es lo mismo en recuperación. Ya lo chequé. Entonces, pues si quieres ir avanzando para que recuperación lo más pronto posible. Ok. Entonces, ¿se lo vuelvo a subir en la misma liga o va a abrir una nueva? No, me avisas, para habilitarte la liga en recuperación. Ok, muy bien, profe, entiendo. Muchas gracias entonces, profe, y De nada, que tenga buen día. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos.